Vamos a darle otros 2 minutos a ver si se integran, porque es tarde.
Bien, yo creo que vamos a empezar. Son poquitos nomás. Bien, entonces sí vamos a empezar a hablar sobre el ejemplo de una matriz FODA. Estábamos hablando primero sobre el paso 1, ¿sale? Hablábamos que este paso es hablar sobre la identificación del contexto interno y externo de la organización o de la empresa, en este caso hablando específicamente del HomeCom, ¿sale? Que es un supermercado, bueno, un hipermercado, ¿sale? De esta forma nosotros podríamos o se pretende desarrollar la permanencia y el crecimiento. Ahora bien, hay que identificar cuáles son las amenazas que tiene como tal pues sí, este establecimiento. En este caso dice que las principales amenazas son los supermercados pequeños, ¿sale? Que tienen alternativas de cambio o de compra a un costo más bajo. También nos habla un poco de lo que es la llegada de Walmart. ¿Sale? Walmart como tal es el líder del comercio minorista en varios países del mundo. Entonces, por lo tanto, tiene un impacto muy grande. La tendencia alcista del dólar que aumentan los costos de productos que se importan. Entonces, tenemos que es importante tener en cuenta algunas amenazas o este tipo de amenazas para este tipo de establecimientos. Por otro lado, tenemos las oportunidades. Las oportunidades definidas para este hipermercado es que la compra de productos a través del móvil en almacenes sin productos en stock, lo que supone ahorros en inventario y disminución de costos por contratación de personal, ¿sale? Entonces, esta puede ser nuestra área de oportunidad, dado que a lo mejor no existe en la zona. Es un ejemplo. Entonces, podemos entrar a atacar por ahí al mercado y al mismo tiempo pues poder crecer y aumentar nuestras ventas. Luego tenemos que el creciente aumento de empresas que fabrican productos para otras marcas para que los comercialicen bajo su nombre.
Es decir, nosotros podríamos hablar directamente con los pequeños productores, con los productores, para que ellos, en lugar de vender su producto a las marcas, ellos mismos manejen su propia marca y pueda ser distribuida de manera directa con nosotros en el hipermercado, en este caso. ¿Sale? Entonces, esa es una parte, un área de oportunidad muy grande. De hecho, en las zonas semi-urbanas, podría decirse así, donde existen pequeños productores de muchas cosas, hablemos a lo mejor de jitomate, hortalizas en general, algunos productos artesanales como mermeladas, cosas de ese tipo. Cuando nosotros tenemos un comercio de este tipo, como tipo supermercado, pero al mismo tiempo fungimos un papel como de comercializador, nosotros mismos podemos aumentar la producción y por lo tanto fomentar la venta de los productos de manera directa, es decir, productor punto de venta, sin que pase por otras manos, sin que le den otro proceso, sin que les paguen pues una miseria a los productores, de tal modo que ellos mismos sean beneficiarios de lo que están produciendo. Otro punto importante es que los competidores no cuentan con nuestra infraestructura tecnológica para adoptar nuevas tecnologías. ¿Sale? A lo mejor somos una empresa nueva, somos una empresa, o Home Club es una empresa que tiende a esta parte de la innovación y por lo tanto está metiendo como nuevas tendencias en lo que es el mercado y por lo tanto la considera como un área de oportunidad. Luego tiene sus fortalezas. En las fortalezas dice que tiene mejores precios que nos ofrecen nuestros proveedores de tecnología y electrodomésticos, lo que nos permite ofrecer productos con precio más bajo que la competencia. ¿Sale? Entonces eso es importante. Tras negociar a lo mejor con los productores como tal de tecnología, al ser a lo mejor una empresa nacional nos están dando un precio más barato. Entonces, por lo tanto, nuestro costo de venta también es más bajo. Nuestro programa de puntos ha permitido la fidelización de los clientes y un aumento de 15,000 personas en el programa en el año anterior. ¿Sale? Esta parte de los puntos puede ser, por ejemplo, como lo maneja a lo mejor Sam's Club con sus tarjetas, donde en realidad lo único que hacen es como marcar la fidelidad del cliente, dándole buen precio a través de una suma pues mínima para que puedas venderle como a precio bajo, por así llamarlo, ¿no? Luego tenemos que nuestros clientes reconocen que el servicio que se les presta en las instalaciones es excelente, es decir, entonces nuestro servicio es una fortaleza muy grande. ¿Cuáles son las debilidades? En este caso las debilidades que tenemos es a lo mejor el incumplimiento en los tiempos de entregas del 60% de las ventas realizadas por la tienda en línea. Es decir que mi debilidad es que no tengo a lo mejor el personal suficiente o la capacidad suficiente para cubrir este tipo de demandas. Entonces, por lo tanto, el servicio se alenta. Otra debilidad es que los avisos colgantes de los descuentos en las instalaciones del hipermercado no se quitan a tiempo de determinado el descuento, lo que genera molestias a los clientes al pagar. Es decir, esto igual tiene que ver mucho con la organización y por parte del personal, en este caso, no sé, el gerente de departamento o algo por el estilo, que no les indica a sus trabajadores que en realidad tienen que realizar las cosas para evitar este tipo de situaciones con los clientes. Que de hecho este tipo de situaciones pueden llegar a ser un problema muy grande. No sé si alguna vez ustedes escucharon en las noticias que ha habido ocasiones en ciertos supermercados donde los trabajadores han puesto mal los precios en los carteles o las pancartas. Los carteles o pancartas de algún producto que sí, ok, está en oferta, pero que pues no al precio que a lo mejor se equivocaron al poner. Hubo una vez un caso, no recuerdo dónde fue, que creo que las televisiones estaban, si no mal recuerdo, creo que en 10 pesos, algo así. Entonces, obviamente, un cliente al leer el cartel, pues se dirigió a la caja a pagar y llevó consigo la nota o
o el cartel donde decía que el televisor estaba en 10 pesos y obviamente el resto de la gente empezó a ver, empezaron a llevar los televisores y pues se hizo un desastre, tuvieron que cerrar el centro comercial y ya de ahí, bueno, tuvieron que proceder casi de manera legal, pero al final de cuentas terminaron vendiendo esos televisores en 10 pesos porque realmente ese era el precio de venta que se le había puesto al público. Entonces es una situación un poco complicada y es una debilidad que los trabajadores no cumplan con esa parte. Por otro lado está el aumento de la rotación del personal durante el último año, sumando al tiempo invertido en capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el personal que está trabajando con nosotros no se queda a trabajar. Es una debilidad. Nosotros estamos invirtiendo, o la empresa está invirtiendo bastante dinero en la capacitación del personal, esperando que al menos cumpla un cierto tiempo de trabajo, lo que va a redituar el tiempo o los recursos utilizados para su capacitación. Pero dada la situación, quizá los trabajadores solo estén trabajando 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo que no reditúa la parte de la inversión que se tuvo para su capacitación. Por lo tanto, entonces existe una rotación más grande de personal. Por otro lado, tenemos que en el paso 6 se tienen que identificar las estrategias. Una vez que nosotros ya definimos fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, ahora es tiempo de realizar nuestras estrategias o las estrategias del lugar. Nos dice que para la línea de éxito de Homecom se ha definido lo siguiente. ¿Sale? En las oportunidades, o en la oportunidad 3, nos dice que la estrategia es vender productos de precios bajos con la marca Homecom para así hacer frente a los supermercados de pequeño tamaño. Para que más o menos lo entienda, la famosa marca de Members Mark o Great Value, que son marcas propias de toda la cadena que tiene que ver con Sam's Club, con Bodega Aurrerá, con Walmart y no me acuerdo qué otra marca, que son creo de la misma familia. Son marcas de la misma empresa, pero bueno, en este caso son submarcas y ellos mismos venden. Por eso es que el precio de Great Value o de Members Mark en estas tiendas es más bajo que la competencia o se mantiene al nivel de la competencia, porque en realidad es el producto que ellos mandan con esta submarca para que puedan tener más ventas. Otra oportunidad y una fortaleza nos dice que deben ofrecer un portal de consulta y transacciones para los usuarios en sitio web y una app y buscar nuevos aliados, en este caso, aerolíneas, restaurantes, gimnasios para usar los puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante alianzas, que regularmente la mayoría de las empresas así es como funciona, mediante puntos, estas alianzas únicamente van a permitir que exista una rotación. ¿Cómo funciona esto? Es que debe existir una rotación, digamos que en cierto número de establecimientos. Vamos a suponer un avión, bueno, una aerolínea, un restaurante y un gimnasio, como lo que marca ahí. Entonces, a lo mejor con vamos a suponer que con cada mensualidad de tu gimnasio acumulas, no sé, tantos puntos para gastar o para que tengas un 10% de descuento en tu visita al restaurante. Y al juntar, no sé, 10,000 puntos, te dan un 20% de descuento en la compra de tu vuelo nacional, un ejemplo. Y así sucesivamente. Es una rotación que debe existir con esas 3 marcas o con estas 3 empresas para que la rotación del público como tal o del cliente casi se obligue, en pocas palabras, a que tengan que comprar ahí. Entonces, de esta forma, igual puede servir la parte del supermercado o del hipermercado. Nos dice también que en la línea de adaptación, donde tenemos un área de oportunidad y una debilidad, se debe montar un mini almacén de productos sin stock, lo que disminuirá parte de la logística del envío, pues esta no se hará en el mini almacén, sino desde los centros de distribución. ¿Sale? Entonces, quiere decir que para la parte de, ¿cómo se dice? Para la compra en línea y a domicilio,
lo ideal es que sea desde el centro de distribución. ¿Para qué? Para que no generemos costos extras y tengamos mejor fluidez en el servicio. También tenemos otra debilidad. En esta parte de debilidad tenemos que la estrategia es codificar los avisos de descuentos colocados en las instalaciones del centro comercial para saber a tiempo cuándo se deben quitar. ¿Sale? Entonces esto también es importante. La parte de los códigos también es interesante porque obviamente hay anuncios que se les ponen ciertos códigos. Entonces estos códigos lo que hacen es que cuando el personal se encuentra rondando en un centro comercial, tienen con su maquinita esa tienen la facilidad de darle el bip y automáticamente en su aparatito les aparece el precio, la fecha, si es promoción, si no es promoción, etcétera, y eso podría disminuir esa parte de que existan a lo mejor carteles que pues, ya son obsoletos, ¿no? Entonces sí es importante también esa parte. Luego tenemos otra área de... ¿cómo se llama? Se me olvidó. Es fortalezas. Esta otra debilidad. Otra debilidad que es en esta área de debilidad podemos meter la estrategia es diseñar e implementar plan de incentivos para el personal. Es decir, si nosotros como patrones nos estamos dando cuenta que la rotación del personal es muy continua y que independientemente a la capacitación que están teniendo, las personas se están yendo, es decir, mis trabajadores están renunciando en corto plazo, se tienen que buscar planes de incentivos. Algunos planes de incentivos, según el tipo de establecimiento o de empresa, van a depender mucho. Pero, por ejemplo, regularmente se hacen las famosas prestaciones superiores a las de ley, ¿sales? Donde a lo mejor en lugar de tener seguro, ¿cómo se llama? Seguro social, a lo mejor si tienes seguro de gastos mayores, que es diferente. ¿Sale? A lo mejor en vez de tener caja de ahorro, a lo mejor te dan Afore más caja de ahorro. A lo mejor te dan premios de puntualidad, a lo mejor te dan premios de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda esta parte que sea para incentivar al personal va a ser una característica importante para que tu personal pueda durar y no tengas que estar rolando trabajadores a cada rato. Ok, en la línea de reacción vamos a tener que en las amenazas una estrategia sería determinar proveedores suplentes en la región que suministren productos con monedas diferentes. ¿Sale? O sea, todo va a depender. A lo mejor si este supermercado se encuentra en una región, no sé, cerca de la frontera, entonces sí es importante tomar en cuenta esta parte, que encontremos algún proveedor que utilice ambas monedas para hacer sus intercambios. Por otro lado, entre amenazas y fortalezas tenemos una estrategia que es abrir mini tiendas en los sectores residenciales con productos de marca propia para competir con los supermercados low cost. Que es, por ejemplo, un gran ejemplo de esta parte es las ideas o el plan el modelo de negocio que tiene Walmart. ¿Por qué? Porque Walmart está casi en todos lados, pero encontramos Superama. Y Superama también pertenece a la cadena de Walmart, solo que es la cadena gourmet de la marca. Y si se dan cuenta, Superama únicamente lo encontramos como en puntos específicos de la ciudad, donde en realidad puedes comprar cierto tipo de productos, porque en realidad así es. Encuentras cierto tipo de productos que a veces ni siquiera en Walmart encuentras. Hablemos de carnes frías, hablemos de panes, de estilos de cervezas distintos de otros países, de refrescos igual de otros países o versiones, ediciones especiales, pastas gourmet, no lo sé, se supone que, o en teoría debe ser así, que toda la fruta y la verdura que se compra en Superama es de calidad premium, es decir, que es de primera calidad, entre algunas otras cosas. Entonces, esta también sería una estrategia basada en ese modelo. Otra área de amenaza y fortaleza, donde se genera una estrategia, es buscar nuevas alianzas comerciales con otros proveedores que venden segmentos
de productos en los que Walmart es fuerte y presenta bajos precios. Es decir, buscar ser la competencia directa de estos proveedores, en este caso de Walmart, mediante proveedores que nos puedan dar precio y nosotros podamos ofrecer el mismo producto, ya sea al mismo precio o ligeramente más bajo. Y por último, tenemos que dentro de las amenazas, otra estrategia generada es fortalecer el programa CRM para fidelizar a más clientes antes de la llegada de Walmart. El programa CRM, pues, a grandes rasgos no sé qué significa, pero hace referencia a la parte de la afiliación que les comentaba hace ratito. O sea, que puedes hacer cupones y que son tus clientes y puedes tenerlos afiliados y todo ese rollo. ¿Sale? A grandes rasgos, o planteado ya de otra forma, tendría que encontrarse de esta manera. ¿Sale? O sea, esta es la matriz FODA, donde tenemos nuestras amenazas, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y el área de fortaleza oportunidad, el área de debilidad oportunidad, entre algunas otras cosas. Y esto es todo lo que ya mencionamos hace un momento. Todas las debilidades, todas las oportunidades, estrategias, amenazas, estrategias, debilidad, oportunidad, etcétera, etcétera. Así es como se tiene que plantear y aquí es como resumes todo eso que estuviste enlistando. ¿Sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos podemos decir que el ejemplo de una... ¿cómo se llama? Se me fue la onda. De una matriz FODA tiene que funcionar de ese modo. O sea, tenemos que enlistar todos y cada uno de las fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Y en base a eso, crear una relación que pueda existir entre ellas para poder dar o crear estrategias que le den solución a este tipo de asuntos. Siempre tomando en cuenta la objetividad o la mayor objetividad posible en cuanto a nosotros como empresa. Les vuelvo a repetir, a veces a nosotros como empresarios, como cocineros, como lo que sea, no nos gusta que nos digan que hacemos las cosas mal o no sabemos hacerlas o no tenemos experiencia. Pero el punto es que mientras más realistas seamos con nosotros mismos, en ese sentido, digamos que grandes mejoras vamos a tener si vamos desenvolviéndonos pues de esta manera, ¿no? Bien, ahora, una vez que terminamos esto de matriz FODA, vamos a seguir con otro tema interesante que se llama liderazgo, ¿vale? Bien. Vamos con esta parte de lo que se llama liderazgo, que es una parte muy interesante, que principalmente se debe de tomar en cuenta en el área de dirección. De hecho, pues como el nombre de la materia lo dice, dirección de restaurantes, el liderazgo es una de las características principales que se deben estudiar en este tema, dado que es de gran importancia. Bien, vamos a empezar como con lo más básico, en este caso, que son los fundamentos del liderazgo, donde vamos a definir dos cosas primero, ¿sale? Vamos a definir lo que es dirección y vamos a definir lo que es líder. Primero tenemos que dirección es una palabra de origen latino que viene del verbo rectum o regere y de su compuesto dirigere o directum, que son términos que significan orientar. Son términos que significan orientar, dirigir o guiar. La raíz latina es, ¿cómo se llama? Bueno, nos dice aquí que la raíz latina es reg. Esta dio origen a una amplia familia de palabras como rey, regir, régimen, regente, rector, rectoría, rectitud, dirigir, dirigente, entre algunas otras. ¿Sale?
Y por otro lado tenemos líder, y nos dice que líder es el que ejerce el liderazgo. Es una palabra sajona que en el inglés significa to lead, que es igual a guiar, dirigir u orientar. Entonces, que nos dice que resulta claro que en cuanto al origen, dirección y liderazgo, que en inglés lo conocemos como leadership, resultan completamente unos sinónimos. A pesar de que nosotros podamos decir que dirección se trata de simplemente dirigir algo o la dirección de algo, y que el liderazgo es aquel que te va a guiar, a final de cuentas todo esto tiene como pues una raíz, ¿no? Tiene una relación muy arraigada, donde en realidad ambas cosas hacen relación a lo mismo. Ojo, hacen relación a lo mismo, pero ahorita vamos a ver que en realidad no son lo mismo. Sí tienen como características totalmente, o bueno, no totalmente, pero sí tienen características que las distinguen y que hacen la diferencia. Entonces tenemos que la palabra dirigente, rector, director, líder se usan comúnmente en nuestra cultura y en otras, al igual que la palabra jefe, que en italiano es capo y en francés se le denomina chef. De hecho, nosotros en esta parte de cocinero, no quiere decir que cocinero sea denominado como tal un chef, ¿sale? O sea, chef nosotros le decimos como término coloquial a llamar a un jefe de cocina, pero en esos países, cuando tú le dices chef, alguien te dice, o sea, chef, pero ¿de qué? O sea, sí, o sea, ¿en qué sentido? Y ya obviamente tienes que aclararlo, pues que es un chef de cocina. Ah, ok, porque ellos pueden utilizar la palabra chef o chef por ejemplo, para decir que es el jefe de una empresa, ¿sale? O el jefe a lo mejor de, no sé, de X tienda. O sea, ellos utilizan mucho esa palabra de esa forma. Nos dice entonces que es una variante o deformación de la palabra latina caput, que significa cabeza, y de ahí también se origina el término caudillo. Naturalmente, y en cuanto al otro término de la relación de un líder, se ha acostumbrado llamarlo súbdito, vasallo, subalterno, subordinado. Sin embargo, el término correlativo al líder debe ser seguidor. ¿Sale? Entonces, vamos entendiendo un poquito la parte de cómo se utilizan las palabras en cuanto al, por ejemplo, términos pues administrativos o términos de empresa, porque a veces está mal utilizado. O sea, realmente es mal utilizado, o nosotros hacemos que la gente se acostumbre a que tenga que utilizarse malas palabras. Bueno, entonces tenemos que, en otros términos, el liderazgo es la capacidad para marcar un rumbo, ¿sale? Cualidades de visión, formación de equipos y desarrollo de creatividad, y que son términos muy raros, tanto en los negocios privados, en la administración pública, como en cualquier otra parte. Es claro, pero bastante ignorado, el hecho de que toda transformación es una organización donde la empresa ha crecido hasta nivel superior de mercado y de éxito financiero, que ha tenido a un inspirado e inspirador líder que fue crucial en los procesos de desarrollo. Solo vendajes ideológicos nos impiden ver que se habría podido alcanzar mayores logros en cualquier organización pública o privada, si se hubiera dedicado más tiempo a buscar líderes, o bien haciendo posible que una persona con capacidad de liderazgo hubiera llegado a las cúpulas de las organizaciones. Muy a menudo los líderes están ahí, pero no el poder. Buenos líderes son a menudo no convencionales e ignorados. ¿Sale? Entonces vamos a tener que la parte de liderazgo va a ser una característica que van a tener las personas, pero no todas.
Es decir, un buen líder no necesariamente tiene que ser un buen director. ¿Me explico? O sea, porque un líder puede guiar, pero un líder puede dirigir. Y dirigir lleva una parte metódica a comparación de un líder. Ahora, un líder a veces puede ser, malo o tóxico, y algunas otras veces un líder puede tener todas las características de dirección. Es decir, que puede tener mejor forma de pensar y aprovecha sus capacidades para llegar a las metas y a los logros u objetivos que en realidad se requieren. Bien, eso es como la parte introductoria. Existen algunos conceptos de liderazgo y son algunas definiciones de algunos autores, porque, o como ya lo habíamos venido viendo algunas otras veces, todo autor o toda persona tiene una concepción distinta de cómo van a conceptualizar algo. En este caso vamos a tener que liderazgo, la número 1, es el proceso que consiste en influir y apoyar a los demás para que lo sigan y se muestren como disposición para hacer todo aquello que sea necesario. Esta definición es de Newstrom en el 2007. En el número 2 tenemos que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos, que es de Chiavenato 2004. Si dan cuenta, algunas son más rebuscadas que otras. No van a la simpleza. En la número 3 tenemos que liderazgo es el proceso de influir en otros para facilitar el logro de objetivos pertinentes para la organización. ¿Sale? Aquí tenemos que es de Ivanchevich del 2005. ¿Sale? Entonces, esta última, a mi parecer, es como la más clara, la que no le da tantas vueltas al asunto. Y bueno, algunas otras que tenemos es la número 4, que es el proceso de influir en un grupo organizado hacia el cumplimiento de sus metas, que también es lógica y entendible, por Hawkes en el 2007. La número 5 tenemos que es la relación de influencia que ocurre entre líderes y sus seguidores, mediante la cual dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejan los propósitos que comparten. Un poquito más rebuscada, por Daft en el 2006. Y finalmente tenemos la número 6, que es la expresión directiva de impacto e influencia en la conducta de otros. ¿Sale? Esto sí está entendible, pero no hace tanta alusión a la parte de la empresa. Y esta es de Velázquez en 1996. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, de todas estas, podemos resumirlo de la siguiente forma. O bueno, vamos a entenderlo de la siguiente forma. Nos dice que el líder es la persona que ejerce la dirección y los seguidores son las personas influenciadas por el líder. La influencia es la relación entre las personas. Y esta fue escrita por Daft en el 2006. ¿Sale? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí tantito. Ahorita ya se va a terminar esta primera sesión y los veo de regreso en 10 minutos, ¿va? Va. Vale, pues ahorita los veo.
Vamos a darle 2 minutitos, un minutito, a ver si se integra alguien más. Vale, vamos a seguir. Bien. Entonces, tenemos que, para repetir, nada más para tratar de entrar en contexto, tenemos que el líder es la persona que ejerce la dirección. Los seguidores son las personas influenciadas por el líder y la influencia es la relación entre las personas. En este caso, esto fue dicho por Duff en el 2006. Y entonces nos dice que el fin común son los objetivos que se pretenden alcanzar. En la siguiente figura se observan siguientes elementos. Permítame tantito. Bueno. Sí. No se encuentra aquí en la búsqueda.
No se encuentra. ¿Gusta dejarle un recado? Como a las 4 de la tarde. Sí, pero es el de su casa, o sea, es el de la casa. Ok. Bla, bla, bla. Listo. Bien, entonces tenemos que en la siguiente figura se pueden observar los siguientes elementos. Estos son catalogados como los elementos de liderazgo, ¿sale? Entonces, como tal, del lado izquierdo, a la mitad, tenemos lo que es el líder. En la parte superior tenemos la influencia, lo que es la relación que existe entre el líder y los seguidores que se encuentran del lado derecho. Ahora, esta relación o influencia va a tener, esta influencia va a tener una relación directa entre el líder y los seguidores. Pero también vamos a llegar a lo que se busca por parte del liderazgo, que es un fin común. El fin común va a partir del líder a querer llegar a ese fin, pero también con la compañía o bajo la ayuda de los seguidores que también pretenden llegar a ese fin común. ¿Sale? Es como es un diagrama, ¿no? A final de cuentas. Y así es como tiene que funcionar. Ok. ¿Cuáles son las diferencias entre un administrador y un líder? Ok, aquí de manera muy coloquial tenemos que un administrador dice háganlo y un líder dice hagámoslo, ¿sale? O sea, es como una palabra muy coloquial que se utiliza para poder distinguir. Es decir, que el administrador solo manda y el líder se involucra, ¿sale? Son cosas distintas. Nos dice también que el renombrado teórico de la administración Peter F. Drucker, 1974, afirmó que el trabajo de los administradores es dar la dirección a sus organizaciones, proporcionar liderazgo y definir cómo usar los recursos organizacionales para lograr las metas. Partiendo de esta definición, queda claro que tanto el administrador como el líder deben ser incluyentes y no excluyentes. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre el administrador y un líder que se mencionan a continuación. Primero tenemos a un administrador. Nos dice que un administrador es el encargado del manejo de todos los recursos, llámense técnicos, materiales, financieros, así como la dirección del talento humano del personal de una empresa o una institución. Por otro lado tenemos al líder. El líder nos dice que es el que dirige al capital humano de la organización, debe entender que a la gente le gusta ser liderada, no manejada. Los líderes deben ejercer su influencia sin ser autoritarios. Un líder sabe que el liderazgo es el uso inteligente y sensible del poder. ¿Sale? Entonces, en este caso, el líder como tal debe ser una persona influyente, una persona que genere cierta influencia ante los seguidores. Pero esta influencia no tiene que ser autoritaria, sino tiene que ser nata, tiene que ser natural ante las personas, que las personas sientan esa necesidad de querer copiar lo que a lo mejor esta persona hace bien o querer alcanzar las metas que esta persona ha tratado de alcanzar durante mucho tiempo porque existe una influencia, ¿sale? Por otro lado tenemos que la administración tiene características distintivas del liderazgo. Estas incluyen la creencia en los sistemas, en los procesos y sus aplicaciones, creer en la importancia del método científico, darle énfasis a la planeación, a la capacidad de organizarse, a la dirección, ver que lo planteado se realice, en este caso el control y por supuesto hacer hincapié en la buena administración. Mientras que el liderazgo
nos dice que también tiene connotaciones distintivas del administrador. Esto implica un sentido de dirección y orientación, inspiración, ánimo e impulso a los seguidores, el trabajo en equipo y la comunicación. También requiere del manejo de autoridad del poder. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, el líder, la parte de la administración y del liderazgo, en el liderazgo va a tener todas aquellas características distintivas de la administración, pero va a tener algunas otras que van a hacer la diferencia. Estas otras características puede ser el sentido de dirección, la inspiración que pueda dar hacia sus seguidores, el ánimo e impulso que le da a los seguidores de igual forma, genera muy buen trabajo en equipo, es una persona que se enfoca en el trabajo en equipo y no en que las cosas se tienen que hacer por uno solo o en ser envidioso al compartir el conocimiento. Y por otro lado, una buena comunicación, dado que la comunicación es una de las cosas más importantes, porque comunicación no solo significa, oye, tú ven acá y haz esto, ¿sale? Sino tiene otras características que son necesarias para que se pueda considerar una buena comunicación o comunicación efectiva, donde en realidad se tiene que adentrar un poco más sobre la situación, donde en realidad se tiene que saber qué es lo que está pasando, si les está costando trabajo, si el personal tiene experiencia, no tiene experiencia, entre algunas otras muchas cosas. ¿Sale? Y pues bueno, no se diga la parte del manejo de autoridad del poder. Es decir, que no tenemos que ser, o el líder no tiene que ser autoritario para que, pues para que le puedan hacer caso, digámoslo de esa forma. Sin embargo, ambos conceptos, administración de la gerencia y el liderazgo, tienen puntos débiles. Un administrador puede ser mecanicista y exagerar los controles. El liderazgo no necesariamente implica habilidades administrativas u organizacionales u habilidades de planificación. Es más, un líder puede conducir a la gente y por ende a la organización en la dirección errada. ¿Sale? Entonces vamos a tener que un líder como tal no necesariamente, o sea, por su naturaleza, no necesariamente tiene que ser administrador o tener conocimientos de la administración. ¿Sale? Un líder puede ser nato y estos líderes nos pueden llevar a tener éxito o a tener comportamientos errados o malos. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser un influenciador y este influenciador nos va a decir, o desde su punto de vista va a creer que está haciendo siempre las cosas bien, cuando en realidad no se sabe si sí se están haciendo bien o al final de cuentas si se están haciendo mal. Luego tenemos que un gerente, en este caso administrador, viéndolo desde el punto de vista de un líder, nos dice que debe establecer la diferencia entre los tiempos y ubicarse en el tiempo que le corresponda. Un tiempo para administrar los recursos de la empresa y un tiempo para liderar al talento humano en el logro de las metas o los objetivos que persigue una organización. ¿Sale? Entonces, bien, en esta parte, desde el punto de vista administrativo, el líder tiene que hacer la diferencia entre muchas cosas, principalmente en los tiempos, principalmente en cómo maneja los recursos de la empresa, hablemos de los recursos en general, y el tiempo para liderar al talento humano en el que se logran las metas. Es decir, qué tan importante eres para tu personal, para que el personal pueda tener una reacción inmediata y así llegar o rápidamente o de manera más lenta al logro de los objetivos. Tenemos entonces que muchos administradores poseen las capacidades y cualidades necesarias para ser líderes eficaces. Sin embargo, el liderazgo no puede reemplazar a la administración, sino que debe sumarse a ella. ¿Sale? Entonces esto lo dijo Duff en el 2006. Entonces tenemos que el liderazgo y la administración comparten un enlace interactivo.
aunque las características son diferentes, este enlace interactivo implica para una persona en función de mando. Entonces, este liderazgo como tal, o cuando, mejor dicho, cuando nosotros sumamos el liderazgo al área administrativa, es lo mejor que podemos hacer, dado que para que puedan funcionar los procesos de la administración, siempre se necesitan personas que guíen, que enseñen, que trabajen con el personal, digamos que de la mano, para que de esta forma los seguidores o el personal se sientan motivados a que tienen que llegar a un objetivo o a una meta específica. Por otro lado, tenemos que los momentos... Nos dice que entonces este enlace interactivo implica para una persona en función de mando. Tenemos que los momentos de liderazgo y los momentos de la administración que se podrán observar son los siguientes en el siguiente cuadro. Ok, estos son los momentos del administrador y momentos del liderazgo, ¿sale? Ahora, los momentos están casi directamente ligados unos con otros. Por ejemplo, tenemos la parte de planear en el momento de administración, mientras que en el momento de liderazgo tenemos la parte de motivación. En este caso, la motivación, cuando hablamos de una empresa, no quiere decir que te digan, venga, tú puedes, sí puedes sacarlo, que no sé qué, sino motivarlo con, pues, características, ¿cómo puedo decir? Motivarlo con características, con metas y con cosas u objetivos alcanzables y verificables de la empresa como tal. A eso se refiere este tipo de motivación. Por otro lado tenemos organizar, que es la parte de comunicación desde el liderazgo. Prevenir en la administración, que es las decisiones en equipo en el liderazgo. Pensar en la administración, mientras que en liderazgo tenemos lo que es la percepción. El uso de la lógica en la administración, mientras que en el liderazgo tenemos el uso de la inducción. Luego también no sé, las habilidades científicas, en el liderazgo las habilidades humanísticas o humanistas, el análisis de procesos, el análisis de causa y efecto, es decir, lo que va a pasar, el razonamiento por parte de la administración, el uso de las emociones por parte del liderazgo, el pensamiento objetivo por parte de la administración y el pensamiento subjetivo por parte del liderazgo. Es decir, que existen más opciones de las que podríamos creer. El uso del intelecto por parte de la administración, mientras que por parte del liderazgo se debe tener la mente abierta. Por parte de la administración tenemos una visión hacia las utilidades, y mientras que en el liderazgo tenemos una visión a largo plazo. En una visión a largo plazo por parte de la administración, y aquí tenemos una visión estratégica. En la parte de la administración tenemos el uso mecanicista del control, y en los momentos de liderazgo tenemos el uso preventivo del control. Por otro lado, por parte de la administración tenemos una mente rígida, en la parte de liderazgo tenemos una mente flexible. En la parte de la administración tenemos imaginación, en la parte de liderazgo se tiene sentido común. En la parte de la administración se tiene estabilidad, en la parte de liderazgo se tiene cambio. Parte de la administración tenemos pasividad, en la parte de liderazgo tenemos iniciativa. En la parte de la administración se deben hacer las cosas bien. En la parte de liderazgo también se tienen que hacer las cosas bien. No, a ver, es diferente, perdón, leí mal. En la parte de la administración se tiene que hacer las cosas bien. En la parte de liderazgo se tienen que hacer bien las cosas, ¿sale? O sea que es una connotación ligeramente distinta.
Y finalmente en la parte de la administración tenemos que cómo y cuándo hacerlo, mientras que en el liderazgo se tiene que hacer y por qué hacerlo. Si se dan cuenta, la parte de la administración nos habla de unos términos un poco más aterrizados hacia la parte, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Ok, en la parte de la administración tenemos todos estos conceptos más allegados hacia la parte pues de la educación, ¿no? A la parte intelectual, esa es la palabra que buscaba, desde el punto de vista intelectual. Y la parte de liderazgo sí tiene que ver con esta forma de pensar también, pero tiene que ver más con ser más intuitivo, ¿sale? Con ser un poco más intuitivo en cómo actuar. Es decir, que el liderazgo se va a dar también en base a la experiencia, si es que trabajas en una área específica. Por ejemplo, no es lo mismo contratar a un chef recién egresado que contratar a lo mejor a un chef que tiene, no sé, 10 años de carrera. ¿Por qué? Porque el chef de 10 años de carrera te va a dar liderazgo y te va a dar un trabajo bajo la experiencia y la intuición. Un chef recién egresado tiene el conocimiento, ok, es intelectual, sí, pero no te brinda la parte de liderazgo. Entonces ahí es donde viene la diferencia, ahí es donde se hace un poco el énfasis sobre la diferencia y sobre las aportaciones que se tiene desde la parte administrativa y desde la parte de liderazgo puro. Bien, luego tenemos que las diferencias entre influenciar, poder y autoridad. Estas tres palabras también son muy interesantes. Nos dice que la influencia, el poder y la autoridad son conceptos que surgen de las relaciones entre personas y para que se puedan comprender sus diferencias se tiene que definirlas, según Chiavenato 2004. Tenemos entonces que la influencia es una transacción entre personas, entre razón, de la cual una persona actúa con la intención de modificar o provocar el comportamiento de otra. Tenemos el poder. El poder es la capacidad de afectar y controlar las decisiones y los actos de otras personas aun cuando éstas se resistan. Y tenemos la autoridad, que es el poder legítimo, el poder que tiene una persona en virtud de papel o posición que tiene dentro de la estructura de una organización. ¿Sale? Entonces, vamos a tener a grandes rasgos que la influencia va a ser aquella característica o razón que va a tener X persona para que pueda modificar o provocar cambios del comportamiento de otra persona. ¿Sale? Esas razones van a ser únicas. Puede ser que a lo mejor tenga una mente muy abierta, que tenga una mente positiva, que quiera ayudar a cambiar el mundo, no lo sabemos. Pero de que va a generar una influencia, la va a generar, y ese comportamiento, ese cambio de comportamiento va a ser por decisión propia. Mientras que por otro lado en el poder tenemos que es la capacidad de afectar y controlar las decisiones o actos de otras personas, aun cuando éstas se resisten. Es decir, únicamente llego y te mando, ¿sale? Pero no te mando así porque quiero, sino es una persona que a lo mejor cree que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que cree que lo que nosotros estamos inculcando en ellos tiene cierto o un fin común. Entonces lo que hacen es que al tener yo el poder, te puedo decir a ti, ok, yo te estoy influenciando a ti, tienes que hacer esto, pero si no quieres te va a suceder otra cosa o te va a pasar esto. ¿Por qué? Porque yo estoy 2 puestos más arriba, 3 puestos más arriba y yo tengo el poder. Mientras que la parte de la autoridad simplemente te la da un papel o una posición dentro de una estructura. Pudiese ser a lo mejor el jefe de alguna empresa, el gerente de una tienda, algo por el estilo. Tiene la autoridad para hacer lo que le plazca en ese momento porque en realidad un papel así lo dicta.
Y así es como funciona esto. Por otro lado, tenemos que el líder es la persona que utiliza la influencia sobre sus seguidores. La influencia tiene como sinónimos el manejo del liderazgo. Los términos de ayudar, invertir, apoyar, contribuir y respaldar a otros, más que ser poderoso, importante o autoritario. Sin embargo, puede hacer uso de algún tipo de poder, dependiendo de si cuenta con autoridad formal o informal. Tenemos entonces que el poder es la presencia psicológica del jefe ante sus colaboradores. Son los atributos de impacto e influencia del líder sobre sus seguidores. No tiene nada de malo buscar o detentar el poder, si se hace un buen uso del mismo y es utilizado como la fuerza para cambiar algo o mejorar. ¿Sale? Esta parte del poder la vemos muy reflejada, por ejemplo, cuando vamos en la secundaria, la prepa, sobre el poder que ejercen ciertas personas en nosotros. Es decir, X maestro, X orientador, que en realidad tienen ese poder y que su sola presencia, o sea, sí causa como cierta influencia entre las personas. Porque dicen, ok, viene tal, y todos se esconden, ¿no? O sea, realmente así es como funciona esta parte del poder. Bueno, por poner un ejemplo como muy básico. Mientras que la autoridad es la que se otorga a una persona en una organización formal para dar órdenes y que sean cumplidas por los subordinados. Depende de la posición o nivel que se ocupe dentro de la estructura organizacional para tener mayor o menor autoridad. Entre mayor nivel jerárquico en la estructura de la organización, tiene mayor autoridad. Es el poder del puesto. ¿Sale? Entonces tenemos que en la autoridad se ostentan 5 aspectos o rasgos peculiares del poder en quien la ejerce. ¿Sale? En esta persona es la autoridad legítima, la autoridad experta, la autoridad carismática, la autoridad premiadora y la autoridad coercitiva. ¿Sale? Como nos damos cuenta ahorita, existen diferentes niveles o aspectos que se toman en cuenta en la autoridad. ¿Sale? Entonces, a grandes rasgos o de manera muy resumida, pues la autoridad únicamente es otorgada. Y obviamente esta autoridad, por puesto, por así decirlo, tiene cierto poder o cierto nivel de poder que puede ejercer con las demás personas. Pero a final de cuentas es otorgada por un papel o por una situación. Tenemos entonces que un líder es cuando hace uso de la autoridad, que es el poder del cargo que tiene, conferida por la organización para la que trabaja, es decir, es la legitimidad de su plaza. Sin embargo, para sustentarla y conservarla, dicha autoridad debe utilizar otros aspectos o fuentes del poder. En este caso, ser experto, carismático, premiador y coercitivo en sus respectivos lugares y espacios de trabajo. ¿Sale? Entonces tenemos que la suma de las energías del poder, que quiere decir que es la sinergia del poder, se observa en la figura y en forma de pentágono. Ok, el poder como tal, o la suma de poder, la sinergia de poder, se resume en este pentágono que tenemos en la parte inferior. En la parte de la cima tenemos el poder legítimo, que es decir, la total autoridad. A nuestro lado izquierdo tenemos el poder experto. A nuestro lado derecho tenemos el poder carismático. A la parte inferior derecha tenemos el poder premiador y la parte inferior izquierda el poder coercitivo. Número 1. Está formada o tiene esta forma de pentágono porque también lo podemos manejar por niveles, es decir, en la cima vamos a tener el poder legítimo. En un mando medio o nivel medio tenemos el poder experto y el poder carismático. Mientras
que por debajo de estos, digamos que sí es como una parte de poder, pero es como la parte menos importante o que se le da menos importancia al poder, que es el poder coercitivo y el poder premiador. No obstante, todas y cada una de estos poderes están directamente ligados unos con otros. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, la verdad, esta parte de la suma de sinergias nos habla específicamente de toda la relación que existe entre el poder y los diferentes usos del mismo. Bien, entonces como les decía, como se observa en la figura anterior, las fuentes del poder directivo no funcionan por separado, sino que se entrelazan. Son interactivas para apoyarse una en la otra. El número 1, que es el poder legítimo, que es el que está en la cima, que yo les decía, nos dice que este poder se deriva necesariamente de la cultura organizacional, pero solo si ésta se acepta como legítima y está supeditada a estudios y políticas vigentes. Los ejecutivos pueden aceptar el poder y la influencia de aquellos que se hallan en niveles jerárquicos superiores. Así sucede también con los subordinados. Estos aceptan el poder legítimo que a los jefes les es conferido. Sin embargo, la autoridad en cargo no basta para justificar la anuencia. Sin embargo, la autoridad en cargo no basta para justificar la anuencia en el mando. Se requiere de la intención con otros poderes directivos. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, en esta parte del poder legítimo como tal, se va a encargar de cómo ejercen el poder los altos mandos y los altos ejecutivos dentro de la empresa o de la cultura organizacional. ¿Sale? De qué manera van a estar o va a influir sobre el personal. ¿Sale? Entonces, ¿qué tantos niveles jerárquicos podemos encontrar en el mismo? Entre algunas otras cosas. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, así es como va a funcionar el poder legítimo de esto. Luego, tenemos el poder experto. En el poder experto, nos dice que está basado en la autoridad que da el conocimiento y la experiencia, que resulta especialmente importante. Si en una organización se comenta el que sabe, sabe y el que no sabe es jefe, esto pone en riesgo la autoridad del cargo y del poder legítimo. Es decir, a veces cuando se otorga el poder legítimo no se otorga porque sea necesario o porque en realidad se merezca, sino porque quizá acomodaron a esa persona en ese lugar o bajo influencias, ¿sale? En realidad, hay personas que no tienen el puesto que merecen, hay personas que tienen más influencia sobre los trabajadores, hay personas que, etcétera, etcétera, pero también dependiendo del modelo de negocio, el modelo de empresa y de quienes gobiernen en la empresa, son los que van a aceptar o no que este tipo de personas o líderes sean o obtengan un poder experto o un poder legítimo. Luego tenemos el poder carismático. Dejen de rayar la pantalla. Luego tenemos el poder carismático, que se pueden describir como poder e identificación o referencia. Se basa en el atractivo del dirigente líder para sus colaboradores. Este atractivo es como el ángel que acompaña a una persona en su habilidad para comunicarse, motivar y entenderse con los demás y hacer que la gente se ponga de nuestra parte. Es el don de gentes, es inspirar confianza en los demás por el atractivo que tiene una personalidad brillante. ¿Sale? Este poder carismático es como es el poder que mayor influencia puede generar con las personas. ¿Por qué? Porque es una persona que se va a encargar de ser como el líder dirigente de todas las personas, donde no te van a imponer algo. Ok, sí tiene poder,
el poder carismático, pero no es un poder que ejerza con rudeza o no es un poder que se ejerza de manera autoritaria, sino las pequeñas características de poder o el pequeño poder que va a tener esta persona lo va a utilizar para el bien, para ayudar a las personas, para guiarlas, para motivarlos, para comunicarse con ellos, para tratar de que las cosas funcionen de mejor forma y obviamente de que se llegue a los objetivos de una forma pues no forzada, no de malas, sino al contrario, con un gusto, digamos, de trabajo. Por otro lado tenemos el poder premiador, donde nos dice que es un tipo de poder que se basa en la actitud del jefe para recompensar a sus colaboradores. Está estrechamente vinculado al poder legítimo del jefe para conceder aumentos de sueldo, promociones o ascensos. Sin embargo, este poder debe fincarse en el conocimiento. La gente puede tener buenos ingresos, estar bien pagados, pero no les reconocen sus méritos por un trabajo bien hecho. Y esto es frustrante. Puede generar rebeldía e indiferencia. Además, el poder premiador debe ser sincero y no manipulador. ¿Sale? Entonces, tenemos que en esta parte del poder premiador nos encontremos en el trabajo que nos encontremos, aunque tengamos un sueldo muy bueno, lo ideal es lo que hablábamos hace algunas clases anteriores, cuando hablamos de la pirámide de Maslow, sobre la necesidad del reconocimiento, ¿sale? O sea, para todas las personas, a todas las personas nos gusta que nos digan que a lo mejor lucimos bien, que nos vemos bien, que hicimos bien las cosas, que hicimos un muy buen trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es bueno y es necesario. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa forma, por ejemplo, en un área laboral, lo que va a suceder es que vamos a sentir que nuestro trabajo no está valiendo la pena, vamos a sentir que no estamos haciendo bien las cosas, vamos a sentir que a lo mejor realmente no hacemos nada trascendental, cuando en realidad a lo mejor nuestro trabajo es muy importante. Y no hay como que otras personas, o en este caso tus jefes, se acerquen contigo, en este caso el poder legítimo, que es el jefe, vaya, la cabeza del lugar, que se acerque contigo y te diga, oye, felicidades, hiciste muy bien las cosas, ¿sabes qué? O no sé, en la cena de fin de año se les premie o algo por el estilo. Esto va a permitir que obviamente exista una motivación para el personal, ¿sale? Luego tenemos al poder coercitivo. Nos dice que, al contrario del poder premiador, es la facultad que se tiene para amonestar, reprender o castigar a alguien cuando no cumple con las obligaciones de trabajo que normalmente se establecen. Sin embargo, este poder no es necesariamente absoluto. Aunque en muchos casos condiciona la disciplina en el trabajo, el poder coercitivo debe aplicarse en privado y, de ser posible, y el premio o reconocimiento debe darse en público. ¿Sale? Esta parte del poder coercitivo es, ok, sí te regaño, sí tengo que ser fuerte contigo y tomar decisiones adecuadas, pero no te voy a exponer ante los demás. Tengo que manejar las cosas bien, de manera personal, para que también exista una motivación y un cambio de actitud. ¿Sale? Bueno, llegamos al final del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que descansen, que tengan buen día. ¿Vale? Nos vemos. Presente. Nos vemos mañana. Anejo. Presente. Presente. Adiós, profe. Profe, Bye. si estamos en clase. Estábamos Uy, sí. en clase, Se me fue el internet y le vine a casa de Wix. Se pasan de lanza. No, Salud. no, Salud.